Vámonos. Continúa recto durante 3 kilómetros. Gira en la siguiente intersección. No, continúa recto por la M30 dirección sur. Hazme caso a mí. No, hazme caso a mí, que soy la que vive aquí. Se perdió la señal del GPS. Hola, buen día, bienvenidos a Redireccionando. Vamos a trabajar nuevamente con el acompañamiento espiritual. El Redireccionando de la semana pasada hablábamos un poquito de la dirección espiritual, cómo fue cambiando estos conceptos y el abordaje. Ahora para continuar con ese tema. Y vamos a ver algunos enfoques dentro del cristianismo, del catolicismo, esta enseñanza. Terminábamos la transmisión pasada hablando de los valores del reino, que era como algunos criterios o los temas de importancia o enseñanza de Jesús. Entonces es seguir el camino, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también es la manera en seguir ese camino, ¿no? En lo que Él nos proponía. Y Él nos proponía el tema del reino, ¿no? Ese era el proyecto de Jesús. Jesús vino y compartió un proyecto, ¿no? Y te hace partícipe de ese proyecto, ¿no? Sería la verdad, la libertad, la justicia, la paz y el amor. Si se fijan, incluso si no eres un creyente, un practicante de alguna fe, estos valores, que también les llaman valores universales, pues podrían ser aplicables para las otras personas, ¿no? Independientemente de su credo o práctica o no de alguna religiosidad o de alguna espiritualidad. Y el otro tema esencial de Jesús era el tema de su Padre, ¿no? Llevarnos al encuentro de Dios, que Él le llamaba Padre. Entonces esto también nos lleva a algo relacional, entonces su manera de relacionarse o de contactar con la divinidad. Entonces parte de su proyecto también era eso, una transformación relacional con esa divinidad. En su cultura y en su época, Dios era el innombrable, ¿sí? Así como Voldemort, Harry Potter. Eso que es innombrable es porque o es muy malo o está prohibido o es santo, ¿sí? Entonces lo santo también se vuelve intocable, entonces no tocaba esa parte. Entonces, lo sagrado también tiene esta connotación de prohibición. El nombre de Dios era tan sagrado que no se decía, no se pronunciaba. Dios viene a mostrarse, a revelarse de esta propuesta cristiana, y Jesús nos dice ahí en su época, no es ese ser alejado, no es ese ser con el que no podemos tener contacto, sino al contrario, es un ser accesible. Este Jesús viene a mover esta situación en su época y en su cultura y en sus usos y costumbres. El Dios innombrable, el tetagrama YHWH, entonces que lo cambiaban por otro nombre, entonces no pronunciaban el nombre de Dios, entonces le decían Señor, o Adonai, o Elohim, ¿sí? El Dios de los ejércitos, o el 3 veces santo, pero no pronunciaban su nombre. Tenían esta parte de esta prohibición, porque entonces lo sagrado era tan limpio, tan puro, tan santo, tan elevado, que era intocable y era inaccesible, y entonces se hacía prohibido. Entonces por eso cuando edifican el templo, que era la manera de relacionarse con Dios, era solo en ese lugar, solo en el arca. Tenían que tener acceso y acceso y acceso y acceso y acceso para poder llegar a Dios. Las mujeres no podían entrar, se tenían que quedar en el atrio, ¿sí? Y solo una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar sagrado y ni siquiera tenía acceso al arca, ¿no? Sino había una gran cortina para poder entrar ahí, ¿sí? Entonces se quedaba ahí, y esto una vez al año. Entonces solo el mediador, solo el sumo sacerdote, pues tienen unos rangos de pureza o de dignidad para poder tener el acceso, las prohibiciones, las leyes, los mandamientos, ¿sí? Y Jesús viene a cambiar esto, a decir, Dios no es ese inaccesible, al contrario, Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad? Viene a dar un giro totalmente a lo que se enseñaba en su época y en su tiempo, y esto obviamente no gustó a la jerarquía, no gustó a las autoridades, no gustó a los sumos sacerdotes, no gustó a los fariseos, que eran los observantes de las normas y de las leyes. Dice, no, eso no debe ser así. Pero Jesús trae otro proyecto, Jesús trae esta invitación, esta propuesta de cercanía, de amor, el Dios accesible. Es este Dios que se hace cercano, Dios que escucha el clamor de su pueblo, como nos dice en el Éxodo, y que se encarna y verdaderamente vive entre nosotros en la persona de su Hijo.
la persona de Jesús, ¿sí? Que rebasa y trasciende estas leyes que en vez de una mediación se convierten en un obstáculo para llegar al encuentro con ese Dios. Entonces, por eso Jesús cura en sábado, el día prohibido, el día del descanso, el día del reposo. Él lo hace el día en donde dicen que no se debe de hacer. Porque era un rebelde sin causa, porque era un buscapleitos y sí, pero no era por eso, más que eso, sino porque viene a trascender eso y a darle sentido a la ley y a los profetas. Y esa es la propuesta de Jesús. Entonces es el reino y es su Padre celestial. Y esto nos lleva también a si da ese giro relacional para con la divinidad. Entonces ya no es el lejano, ya no es el distante, sino es el cercano. Es el Dios con nosotros, es el Dios que camina con su pueblo, el Dios que comparte la vida con él. Desde ahí nos relacionamos entonces. Y él también con los iguales, ¿no? Con los otros seres humanos, también se relaciona de una manera distinta. Ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Esa es una diferencia también que tiene en lo relacional Jesús. Y se lo dice a los discípulos. Pues nosotros ya no somos los siervos del Señor, somos sus amigos. Él nos hace una propuesta, una invitación de amistad. Eso que tiene que ver con el acompañamiento espiritual. Pues que esos pueden ser nuestros temas ejes, por lo menos el acompañamiento de esta espiritualidad que es desde el cristianismo. Cristianismo me refiero a todo lo amplio, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, demás. Este cristianismo en general. Entonces, el acompañamiento que se le da a una persona en su vida espiritual tiene que tocar estos dos temas por esencia. Uno, su imagen de la divinidad y su relación con la divinidad. Y al explorar y al acompañar a estas personas, vamos a notar mucho que tienen esta enseñanza, este adoctrinamiento y esta sensación de una lejanía de Dios, de una ausencia de Dios, que tienen que hacer no sé cuántas miles y millones de reglas pedorras que no tienen ningún sentido para poder tener acceso a Dios, y que quién sabe por cuáles otras miles de cosas lo hacen indigno de su presencia y de estar en acceso a. Cuando nos dice en Romanos 8, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Y eso es lo primero que tenemos que ir acompañando y transformando y darle acceso a esas personas en un acompañamiento espiritual. Su relación con Dios, su imagen de Dios. Y esto va muy de la mano con la imagen primitiva que tienen de papá y mamá, su imagen más antigua de sus padres. Esto ya es en esta conexión humana, psicológica, espiritual del acompañamiento. Aquí les invitaría ahí en sus secretos, sin poner ahí notas ni comentarios ni escribir nada. Recuerda cuál es la imagen más primitiva, más antigua, en relacional, en sensación, en recuerdo, la imagen más primitiva de tu madre. Así la que brota, la que llega a tu mente, a tu corazón, a tu sensación. Regístrala, ubícala, identifícala. Y si ya la tienes, pasa ahora a la imagen más primitiva, más antigua, a tu recuerdo, a tu memoria, a tu sensación, a tu relación con tu padre. Y vas a descubrir, claro que a lo mejor no todo ni siempre, y porque a lo mejor ahora en este momento justo no, pero vas a descubrir, muchos de ustedes van a descubrir que su imagen más antigua de su mami y la imagen más antigua de su papi tiene mucho que ver en su hoy con la imagen que tienen de Dios o que han tenido de Dios y su relación que han tenido con la divinidad. Entonces el trabajo del acompañamiento espiritual está centrado en esta parte obviamente de la espiritualidad, del eje de la espiritualidad, pero es toda la vida, es la vida misma, la espiritualidad es la vida toda. Pero entonces tiene que ver también en este acto de relación y tiene que ver con la imagen también primitiva de padre y madre, porque Jesús precisamente nos lleva allá. La imagen que Él nos propone de la divinidad es la de un padre y la imagen que Él tiene entonces en relación es la de un hijo. Pero si vamos a tomar esa figura, tiene un alto impacto entonces. Si tú en el catecismo o en la escuela sabática o donde te enseñaban la espiritualidad, te dicen que Dios es papá. Y si tú en tu experiencia tuviste una experiencia muy positiva y afortunada y grandiosa y maravillosa con tu papá, pues te sacaste la lotería, porque eso va a ser muy accesible, te va a llevar a entenderlo, te va a llevar a darte cuenta, ¿sí? Y descubrir y relacionar fácilmente con ese Dios y descubrir esa presencia amorosa, ¿no? Pero si no fuiste muy afortunado y la relación con padre primitivo
pues, fue tormentosa, fue dolorosa, fue de sufrimiento, y te vienen y te dicen que tu papá es Dios, que Dios es como tu papá, no va a ser muy grato. Y va a ser desafortunada esa relación y esa conexión. Claro que puede transformarse, y ese es uno de los trabajos principales en un acompañamiento espiritual. Y al ir modificando esa imagen primitiva de Dios, esa relación con Dios, e ir descubriendo un Dios cercano, un Dios amoroso, también va a ir tocando esa relación con padre y con madre. Con padre y con madre real, pero también con padre y con madre primitiva, ¿no? Esa primera imagen, ese introyecto, ¿no? Ese padre y madre que asimilamos y que sigue presente ahí, y que tal vez todavía no hemos logrado conectar y transformar, y que eso nos lleva a relacionarnos también con los otros de esa manera. Al igual en un acompañamiento tal vez meramente humano o psicológico que trabaja en figuras paternas, pues tal vez a la larga, ¿no?, aunque no se hace un trabajo de espiritualidad, nos puede llevar a transformar esa imagen de Dios, ¿no? Pero desde el abordaje del acompañamiento espiritual es ir tocando esa imagen de Dios. ¿Quién es ese Dios para mí? ¿Cómo me relaciono con esa divinidad? ¿Quién soy yo frente a esa divinidad? La propuesta de Jesús es: Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Tal vez tú en tu imagen todavía no concibes a ese padre porque pues lo hace un poco difícil. Tal vez algunos dirán, no, yo todavía no ando en esa onda del padre, y a mí lo de con un padre me causa mucho escozor, mucho sinsentido, mucho, ¿sí? Tal vez tu imagen desde un cristianismo es con ese Jesús. Entonces en ese Jesús Él sería tu hermano, Él sería tu amigo, como antes le decía. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Entonces, sería desde ahí, desde esa relación de una amistad, tal vez con la imagen un poco más humana de otro hombre, ¿no?, de otro ser humano. Algunos me dirán, no, pues yo también no me conecto mucho con eso, pero sí como con un ser espiritual. Algunos le llaman como energía, el Roach, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, el soplo de vida, el consolador, ¿sí? También esa relación con el Espíritu Santo. Y un acompañamiento espiritual no es exclusivo solo para católicos, solo para cristianos protestantes. Puede llegar cualquier persona, incluso un ateo. Y no es hacerlo que conciba una divinidad, ¿no?, que conciba un Dios y que se convierta y se bautice y se haga no sé qué. No. Pero sí podemos ir encontrando esos sentidos de vida, que trata mucho sobre esta vida, sobre a dónde dirigir esa vida, qué rumbo tiene. Algunos tendrán unas bases tal vez orientales, o orientales no como orientales de Jesús, sino de corte budista, y que ellos tienen otra propuesta, ¿no?, también en una relación, en un vínculo con los objetos, con las personas, con los animales, con las cosas, ¿sí?, con una divinidad. Y mucho de esto también tiene que ver con la relación, porque está tocando los apegos y los desapegos, en cómo contactar y no contactar con, cómo acercarnos y alejarnos, ¿sí?, y que esto no nos cause dolor y sufrimiento. Entonces, creo que para ir cerrando el día de hoy, los dos temas ejes, los dos temas centrales en esto de un acompañamiento espiritual sería la imagen de Dios, ¿no?, y descubriendo esa imagen de Dios, incluso poder hacer una profesión de fe, tocar las imágenes tal vez primitivas de padre y madre, y también cómo vivimos esos valores del reino, cómo nos acercamos a la verdad, cómo vivimos la verdad, cómo nos relacionamos con la verdad, cómo transmitimos la verdad, no una verdad dogmática, ¿no?, la verdad de la realidad, de la neta del planeta, ¿no?, lo que es la libertad, no es la libertad de hacer lo que me dé mi gana, sino una responsabilidad, ¿no?, asumiendo consecuencias, la justicia, no de darle a cada quien lo que se merece, sino incluso darle al otro como sería tratado yo, como me gustaría ser tratado yo, la paz, esta parte de plenitud. No venimos al mundo a ser felices, no, va más allá, la paz. Puede estar temblando, puede ser algo catastrófico, puede estar en la peor tragedia, puede estar en el dolor más fuerte, pero vivirlo con paz. No hablo de una disociación, no hablo de una desconexión psicológica, no. Claro que lo vas a vivir, pero ¿cómo te va a impactar esa experiencia? ¿Qué vas a hacer con esa experiencia? Y la paz te llevará a otro punto. Y esto sí nos llevaría al amor, ¿no?, un amor como en el que he sido amado, de poder compartir un amor semejante, la relación, la vinculación. Entonces, a esto es a lo que nos llevaría un acompañamiento espiritual, pues invitándolos, a lo mejor a alguno de ustedes con esta charla les surge la inquietud de llevar un proceso más o menos así, de ir tocando estos temas, de ir
viendo su imagen de Dios, sus imágenes primitivas, a transformarlas, esta imagen del Dios de Jesús tal vez, y cómo vivir estos valores del reino, hacia dónde orientar esta vida, darle ese sentido a la vida, descubrirlo ahí. Por mi parte sería todo hoy. Si tienen algunas dudas, preguntas, comentarios, vayan dejándolos ahí en los mensajitos, háganoslo saber. Nosotros pues trataremos de ir abordando los temas que nos van diciendo. Pues invitarlos a las actividades que tenemos aquí en la comunidad de lavatorio. Los domingos tenemos la celebración a las 7 de la mañana. Los sábados estamos teniendo el curso de autoconocimiento de Enneagrama. Vamos para la tercera sesión. Vamos a abrir un curso nuevo los viernes. Iniciamos el viernes 5 de mayo a las 8 de la noche, que es Sanando las 8 etapas de la vida, basado en la teoría de Erik Erikson y la propuesta de la espiritualidad que también hacen los hermanos Lin, católicos jesuitas, ¿no?, de la comunidad jesuita. Entonces haremos esta experiencia en 10 sesiones, los viernes de 8 a 9:30, y estamos abriendo también un grupito nuevo los martes a las 6:30. Este grupo está pensado para familiares de personas que tienen alguna enfermedad mental. Entonces sí, muchas veces se atiende a la persona que está padeciendo la enfermedad, que si la esquizofrenia, que si la depresión, que si bipolaridad, y van bien o van funcionando o no, o se van atorando, y muchos de ellos no tienen este acercamiento tal vez con el terapeuta, o no se les hace difícil, o no comprenden del todo qué les está pasando, o qué hacer, o cómo abordarlo. Si ustedes se encuentran en estas situaciones, o saben de gente, pueden mandarla aquí a la comunidad los martes a las 6:30, en donde haremos un grupo de apoyo a los familiares. No es para la persona que está padeciendo la enfermedad. Eso se abordaría ya en lo individual, en alguna terapia aquí, o con su terapeuta, lo que tengan, ¿sí?, con su psiquiatra, o esté recibiendo su atención. Aquí la idea es orientar y apoyar a los familiares, ¿sí? Que si la mamá, que si el esposo, que si la esposa, que si los hijos, que si el cuidador. Entonces, invitarlos, ¿no?, para hacer este espacio, conocer un poquito la enfermedad que está padeciendo tal vez la persona, qué es lo que le sucede, cómo podemos apoyarle, hacia dónde canalizarlos. Que se escucha muy poco. Ay, no me habían dicho Betty, pero gracias por decirme. Entonces ahí está esta otra experiencia, y pues invitarlo a muchas otras actividades que tenemos aquí en la comunidad de lavatorio. Tenemos lo de los grupos de tejido de amigurumis los martes y los miércoles, en el taller de tejido a las 5 de la tarde, los cineforos los martes a las 8 de la noche, el grupo de parejas los miércoles a las 8 de la noche. Entonces, pues ahí están algunas actividades que les podrían servir. Acérquense, les podemos ayudar a caminar juntos. Pues agradecer a todos los que nos están ayudando, ¿no?, sus aportes intelectuales, económicos, de trabajo, de tiempo, ¿no? Dios les bendiga y les pague, porque pues gracias a estos aportes el proyecto sigue adelante. Pues Dios me los bendiga, muchas gracias. Si tienen tema los van dejando ahí en los textos, y nos vemos en el siguiente Redireccionando la siguiente semana. Bendiciones, adiós.